ayer, porque como hablábamos recién, el PRO, por ejemplo, y también algunos otros senadores, no están conformes con que haya sido finalmente expulsión, sino que la intención era suspenderlo, por supuesto, sin fueros. Pero la suspensión, hay una argumentación institucional de lo que debe pasar con una persona y su derecho a defensa, a su descargo, que tiene, digamos, de muy mal humor a muchos dirigentes, y vamos a hablar con uno de ellos. Sí, sobre todo esto, una vez más el PRO saliendo un día siguiente a una sesión o el mismo día de la sesión a desmarcarse de algunos de sus propios senadores, que son los que votaron la expulsión, y acá diciendo no estamos de acuerdo, lo que hubo fue kirchnerismo explícito, lo que tendría que haber sido el camino era la suspensión sin goce de haberes, y en todo caso también el trámite es mantener el trámite del desafuero pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que ahí explican que consiste en darle la posibilidad del derecho a defensa, que dé sus explicaciones y después ahí proceder a la suspensión, o en todo caso si consideran pertinente la expulsión, pero por lo menos dar ese paso anterior que es el derecho a defensa. Ayer pasó otra cosa. Ayer los senadores se fueron dando cuenta que esta idea de suspenderlo no estaba teniendo los votos que requiere una mayoría para ser aprobada. Por lo tanto, se terminó votando la expulsión. Esto es lo que pasó ayer. Está con nosotros el senador De Angelis, que tenemos la suerte de que nos atiende cuando va camino a su provincia, cuando está manejando para Entre Ríos, y sin embargo, a ver si lo puedo ver. Creo que tiene la deferencia de Hola, hablar. María Laura. ¿Cómo está? Hola, ¿Qué dice Alfredo? ¿Cómo anda? Bien, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Acá sí estamos viajando. No estoy manejando, María Laura. No está manejando. Bueno, me alegro. ¿Cuánto me alegro? No. Alfredo, ayer cuando usted entró al Congreso, antes de la sesión, dijo, si fuera por mí hay que expulsarlo, pero creemos que como partido los procedimientos tienen que ser suspenderlo y que no tenga fuero, pero no expulsarlo. ¿Votó la expulsión finalmente? Sí, no, la expulsión no, yo... Usted votó la suspensión, perdón. A la suspensión, sí. Ayer había dos dictámenes en juego. Estaba la expulsión por el kirchnerismo, estaba eso, y después se pidió moción para expulsarlo a Parrilli, que tiene mucho más causa, mucho más grave que el senador en cuestión. Y nosotros, el PRO, con otros grupos, otro bloque habíamos presentado de suspensión, porque la suspensión da los pasos legales, institucionales, para sacarle los fueros al senador. Porque si no estamos siendo, en vez de ser legislador, estamos siendo la parte de justicia nosotros. Entonces, consultado con los letrados y el PRO, que ya tiene experiencia con el caso Debido, cuando a Debido se esperó para sacar los fueros hasta que la justicia lo pidiera. Y ayer había una confusión porque andaba dando vuelta en las redes que la jueza Arroyo Salgado iba a pedir el desafuero y la detención. ¿Qué hicimos? No, llegó el momento de votar y no. Ese pedido de la jueza por la suspensión, la expulsión. Ahora, esto asenta un precedente gravísimo. Esto no lo digo yo, solamente lo dicen los constitucionalistas. Porque ahora, una expulsión, ¿qué pasa? Yo pongo a usted, a un legislador que puedo ser yo. Sí. Le dice una persona, vamos en mi auto. Y el auto está cargado con un montón de cosas que son ilegales. Y lo van a expulsar también, no le van a dar derecho a su defensa. O sea, esto está sentando un precedente malísimo, lo de expulsar, porque hay que, más allá que sabemos del caso Cuede, sabemos todo, pero tiene que tener un paso legal. Alfredo, tiene que pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Usted sabe que hay senadores del PRO que han votado la expulsión ayer. Algunos sí, pero nosotros no, yo no voté. Mire que yo con muchas ganas hubiera votado la expulsión, con muchas ganas, pero fue institucional, hablé con el presidente Mauricio Macri, hablé con los gobernadores en un momento,
estaba hasta el gobernador de Chubut también estaba. Dice, no, vamos por los pasos institucionales porque el PRO siempre fue institucional. Sabemos que Cuéllar no va a volver nunca más al Senado. De ayer, de mañana, de los otros días sabemos. Este bochorno, este asqueroso acto inédito que ha pasado en la Argentina y en el Senado de la Nación por un senador que lo han encontrado infraganti en otro país. Pero de la justicia no tenemos ningún pedido nosotros, nada. No hay una expedición de los jueces del Paraguay y de la jueza Arroyo Salgado, no llegó en ningún momento ningún requerimiento. Entonces nosotros, allanándonos a la Constitución y por el bien de las instituciones, habíamos presentado el proyecto de suspensión. Bueno, la mayoría votaron por la expulsión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa ahora en más, ¿no? Bueno, pero ese hay otro tema. Sí, ese es otro tema. Pero espérenme un segundo, si es posible, porque tenemos aquí un abogado constitucionalista, está con nosotros Andrés Gil Domínguez, estamos necesitando todos los días un abogado constitucionalista en el programa, porque es muy importante, como dice usted, tratar de seguir lo que mandan las instituciones. Debió ser, como dice Alfredo De Angelis, como dice el senador De Angelis, lo que debió pasar. ¿Se va contra las instituciones y se lo expulsa a Cuéllar? No, yo coincido con el senador De Angelis que toda persona, que lo dice la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, en cualquier proceso administrativo o judicial que devenga en una limitación de sus derechos, tiene la garantía del derecho de defensa. Tiene, antes de aplicar una sanción, que haber un traslado mediante el cual una persona se pueda defender, pueda dar su versión de los hechos, puede aportar prueba conducente a sostener sus hechos, sus dichos, sus manifestaciones, y que acá no existió ese derecho de defensa. Que me parece sí que ese es un punto que tiene Cuéllar fuerte en una eventual impugnación, no de la sesión, sí la violación del derecho de defensa, porque se aplicó una sanción de expulsión del cuerpo sin que tuviese la posibilidad previa a esta decisión de defenderse. Y o sea que lo que le parece que debiera ser, según lo que dice la Constitución, debiera haberse suspendido al senador. Para que, lo repito, no, o se lo hubiese está por dado, ahí Alfredo, ¿no? Porque no lo veo. Si me gustaría verlo. La otra posibilidad es que se le hubiese dado sin suspensión un traslado previo breve, con un plazo breve, y después de ese traslado tratar en una sesión la expulsión del cuerpo, que son dos cosas distintas. A ver, ¿cómo sería? A ver. Y se le hubiese dado un traslado a Cuéllar por un plazo de 5 días, 4 días. ¿Un traslado? Un traslado de por qué lo querían, de la inhabilidad moral sobreviniente, que consideraban que él estaba incurso por este acto de flagrancia en el extranjero, de comisión de un delito de flagrancia en el extranjero. Se hubiese dado un traslado, Cuéllar hubiese contestado, se hubiese defendido, hubiese ofrecido prueba, si hubiese sido necesario, se hubiese producido esa prueba, y después sí ir a una sesión, y en la sesión resolver la expulsión. Entonces podría haber dado, la otra posibilidad sí podría haber sido la suspensión, pero también se podría haber dado que esta instrucción sumaria rápida, previa, donde se le garantizara el derecho de defensa y de esta manera sí operar la expulsión. Acá se lo ha expulsado sin escucharlo previamente. ¿Esto significa que el amparo que presenta en estos momentos Cuéllar puede avanzar? En este punto es un punto fuerte. Es un punto fuerte. No en cuanto a la nulidad de la sesión, en sí mismo por la simultaneidad de Poder Ejecutivo, de Presidencia de la por ese lado no, por ese lado creo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Por el lado de no haber tenido el derecho a la defensa? El derecho a la defensa porque es un derecho que está en la Constitución, un derecho que está en los tratados sobre derechos humanos y que se aplica a cualquier procedimiento judicial y o administrativo. En los antecedentes del Senado, las expulsiones que se dieron fueron siempre con derecho a defensa. Siempre, sí. Siempre se le dio un traslado previo. Siempre. Siempre. Bueno, entonces le está dando la razón Gil Domínguez a Alfredo. Está muteado. Ay, no lo escucho, se muteó. Alfredo, está muteado. A ver, le estoy haciendo algunos gestos, no sé si pueden llamar mientras tanto para avisarle, porque me interesa mucho su opinión. La verdad es que ha sido muy claro, ¿no?, lo que dijo De Angelis, porque incluso lo dijo desde antes y eso me parece valioso. Él dice, si fuera por mí lo expulsamos, pero lo que hay que hacer es esto. Lo dijo desde antes, desde el día anterior.
Y yo también lo sostuve desde hace claro, varios pero él días, tenía que votar. Pero él tenía que votar, doctor. Sí. Entonces me parece importante. Quiero volver a conectarme con De Angelis porque él representa no solo, como dijo Gaby, una opinión, representa muchas opiniones, digamos, similares, ¿no? Sí, y insisto, ayer hubo muchas idas y vueltas, muchas definiciones, muchos diálogos, lo decía De Angelis recién, muchos diálogos intrapartidos, porque hasta el momento de la votación ni siquiera se sabía si todos los partidos votaban juntos o no. En el caso del PRO, por ejemplo, hubo 4 senadores que votaron en contra de la expulsión, que impulsaban la suspensión, y 2 juez y Tagliaferri que votaron por la expulsión. Por la expulsión. En el radicalismo hubo muchos que hasta el último momento dudaban, y hubo algunos también, como Maximiliano Abad, que votaron en contra también de la expulsión. Alfredo, ¿escuchó lo que dijo Gil Domínguez recién sobre lo que debió pasar? Sí, le agradezco la docencia del doctor, y me lo habían dicho también sus colegas del PRO y de distintos, que lo que pasó ayer en el Senado era que los legisladores se convirtieron en jueces, prácticamente algunos decían, ¿no? Nosotros somos legisladores, nosotros tenemos que esperar a la justicia el pedido, que creo que lo que dice el doctor, y bueno, gracias por la ilustración, doctor. ¿Dice eso, doctor, usted? No, creo que no. Mirá, Alfredo. En parte compartimos, no es que el Senado obtiene la posibilidad, porque la Constitución se la otorga, de expulsar de su seno por inhabilidad moral sobreviniente a uno de sus integrantes. Tiene esa prerrogativa, lo puede expulsar, pero siempre garantizando el derecho de defensa de la persona que eventualmente o sea, primero el derecho de defensa, después se lo puede expulsar. Después se lo puede expulsar. No es que no se lo puede expulsar. Y esto tiene un cariz político, Alfredo. Quiero sumar a Sheila Wilker, que está prestando atención a todo lo que está simultáneamente, porque o sea, estábamos casi por ir al aire cuando sucedió el amparo, o por lo menos nos enteramos que ya presentó el amparo el senador Cuéllar. María Laura, el otro tema es que ayer también se trataron que el senador Parrilli tiene mucho más cargo, comprobado, tiene condena, y sin embargo el kirchnerismo no votó el desafuero, la expulsión. Entonces está claro que esto es una maniobra del kirchnerismo, que estaban por una cuestión política, pero no es por la moralidad del kirchnerismo. Como le dije al senador Parrilli, él es un defensor oficial de corruptos y condenados. Alfredo, no me quiero mover de la cuestión institucional, y se lo explico por qué. Porque del caso Parrilli va a tener que venir acá y vamos a hablar largo y tendido. El escándalo del memorándum por Irán, claramente la Corte ha tomado una decisión y esto realmente va a seguir. Pero lo que está pasando en estos momentos, lo que pasa políticamente, lo que estamos describiendo también en relación a la decisión del senador Cuéllar, perdóneme, Alfredo, me interesa que Sheila Wilker, que está acá, agregue y diga su punto de vista sobre esto que pasa y lo que puede llegar a pasar también, ¿no? Mira, primero, una duda que me gustaría preguntarle a Gil Domínguez. Cuando vos hablas de la defensa, es una defensa independientemente de la justicia, frente al cuerpo de senadores. O sea, es el descargo del senador frente al cuerpo de senadores, pensando en esa escena. Eso es lo que estás Sí, porque no deja de ser un procedimiento administrativo que en última instancia tiene la posibilidad de una sanción de expulsión. Entonces, frente al cuerpo, se le tiene que garantizar su derecho de defensa. Y esto se hubiese garantizado de forma muy sencilla. Era simplemente eso, el descargo frente a los senadores, Andrés. El descargo frente a los senadores para que Cuéllar tuviese la posibilidad de alegar su versión, de aportar su prueba y posteriormente sí hacer la sesión y tomar una decisión respecto del cargo que se le hacía de inhabilidad moral sobreviniente y de las respuestas que había dado ejerciendo su derecho de defensa. Lo que es importante acá es separado de la justicia, independientemente del derecho a legítima defensa que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Eso es totalmente independiente de lo que sucede después en la justicia. Yo tengo la impresión de que, hay un elemento adicional que tiene que ver con la relación de fuerzas en el Senado, ¿no? Digamos, no es lo mismo un Cuéllar, para la vida posterior del Senado, un Cuéllar expulsado con Cuéllar suspendido, ¿no? Sobre todo porque cambia la composición, la relación de fuerzas, y creo que eso es una parte de esta discusión no dicha, pero absolutamente... Es lo que está diciendo Alfredo también, ¿no? Absolutamente central, ¿no?
Y creo que ahí, bueno, lo que uno empieza a ver son fenómenos cruzados. Personas que rechazan acompañar ficha limpia, pero están dispuestos a expulsar. Gente que está dispuesta a rechazar la expulsión, pero acompaña ficha limpia. Entonces, lo que vos ves es un fenómeno muy transversal. Que tiene intereses en el medio. Eso estamos hablando con Alfredo. Lo voy a tutear, Alfredo. Estás ahí, te dejé de ver también ahora. Espero que estés escuchando. Pero me interesa que escuches y prestes atención, porque yo creo que hay muchos intereses políticos mezclados, ¿no? Absolutamente, y sobre todo un fenómeno, este fenómeno cruzado, ¿no? Digamos, donde al final uno termina pensando, bueno, el corrupto es el otro, ¿no? Digamos, porque ves el comportamiento de los distintos bloques, distintos actores, y ves comportamientos divergentes, sí, ¿no? Digamos, y creo que ahí, digamos, ficha y destitución en la misma semana. Ficha limpia. Ficha limpia, el proyecto de ficha limpia y el comportamiento en relación con ficha limpia, y la postura en relación con la destitución y las posturas por ahí del oficialismo o del bloque kirchnerista, y lo que ves es, bueno, el contrasentido, ¿no? Sí, ahora, fíjense, antes de pedirle la palabra a Alfredo de Angelis, quiero mostrar el textual de Cuéllar, que nos duele, porque ahora Cuéllar tiene todos los argumentos. Fíjense, mirá, Gaby, esto es lo que está diciendo él y es lo que va a usar justamente, es el amparo, es el corazón del amparo, y es lo que va a usar para que se anule todo. No pueden tomar una medida sancionatoria y menos una expulsión por una presunción. Me parece una locura institucional. Hay que decirlo, acá no hay una presunción. Acá hay algo que los propios senadores consideraron un delito infragante. Exacto. ¿Sí? Lo que está en dudas acá no es si es una presunción o no, sino que él pueda dar las explicaciones de por qué se dio esa situación, pero que un senador esté pasando la frontera, si no era de él, era de su compañera, de su secretaria y o pareja, y él no sabía absolutamente nada, que tenía $200.000, él está siendo también, para algunos, copartícipe de un delito, si no es él el que tenía la plata y el dueño de la plata, que también muchos dicen, bueno, difícil pensar que era de ella. Si todos pensamos en realidad que ha pasado mucha más plata en estos 166 viajes en 10 años. Sí, y con dudas todavía abiertas, incluso empiezan a aparecer dudas sobre valijas que tenía en la camioneta, vacías, entonces, ¿para qué eran esas valijas también? Bueno, todo esto es lo que a Cuéllar lo mete en un marco de sospecha muy fuerte. O sea, no es solamente una presunción acá de que cometió un delito, sino que infraganti por algo está detenido. A ver, en se lo Paraguay. preguntamos a Gil Domínguez. Dale. Esta palabra que dice Gaby, atención porque presunción no es, textual, esta palabra de Cuéllar, ¿se puede invalidar? No, tiene un argumento, me parece que esa es la carta fundamental que tiene Cuéllar hoy en la acción de amparo promovida para sostener la nulidad de la sesión. No de la cuestión resuelta en el fondo de la sesión. Si está inmerso o no en inhabilidad moral sobreviviente como para ser expulsado. Sino una cuestión procedimental. Procedimental. Pero él habla de presunción y presunción, como bien explicó Gaby, no al lugar. No, pero son dos cuestiones distintas. Uno es lo que va a investigar la justicia paraguaya y lo que eventualmente investigue la justicia argentina. Y otro es lo que puede hacer la Cámara de Senadores, más allá de lo que diga la justicia, por considerar que no está habilitado moralmente para seguir en el cargo. Hay más textuales, ¿no?, para compartir. Me interesa saber qué es lo que él está diciendo, cuáles son sus textuales, cuáles son sus argumentos ahora. Ahí está, mirá. Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, es falso, es una mentira. O sea, lo que está argumentando es que la plata no estaba en la mochila, como si eso fuese un argumento importante. Es muy raro, ¿no? Es muy raro estas declaraciones. Obviamente entiendo que la postura de Cuéllar en este momento, todo lo que diga mediáticamente, no tiene nada que ver con lo que pase judicialmente y su objetivo es intentar entorpecer la situación e incluso intentar, desde sus testimonios públicos, generar algún tipo de ahí está, lo que te dije. Idea pública. Mira, dice que no estaba en su mochila, que no es un delito flagrante porque no estaba en su mochila. Señor, estaba en su auto. Cuando terminó el operativo, el personal de la aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. O sea, no estaba en la mochila, estaba en el auto. La diferencia no es ninguna, es de tamaño nada más. Claro. O sea, ¿Qué está diciendo? el cruce de la frontera con más de $200.000
lo estaba realizando. A ver, con este textual le pido la opinión a Andrés Gil Domínguez antes de pedírsela a De Angelis. Lo que pasa Pongamos este textual de que no estaba en la bueno, mochila. Pero es que Cuéllar va a ejercer su derecho de defensa como pueda y va a tratar de justificar lo injustificable. Acá lo que existió fue dos personas que pasaron la frontera, que hicieron una declaración jurada y que mintieron esa declaración jurada cuando tuvieron el control en Paraguay. Y eso es un delito de contrabando, porque no declararon lo que tenían y pasaron los dos de forma conjunta en el mismo vehículo. Bueno, la justicia paraguaya va a investigar justamente la no haber cumplido con una declaración jurada donde tendrían que haber denunciado el dinero que después le descubrieron. Ahora, Andrés, más allá de todo lo que él diga, corregime si me equivoco, si hubiese cumplido el Senado esta lógica de darle derecho a un descargo, una defensa, y él decía esto también, ¿cumplía el Senado en darle esta posibilidad de decir esto, que el Senado diga, me parece un disparate lo que estás diciendo, y expulsarlo, y ahí sería procedimentalmente una cuestión mucho más reglamentaria? Y sería una cuestión en donde no existiría ninguna posibilidad de cuestionamiento o impugnación judicial por meras cuestiones formales. Porque él esto mismo lo hubiese dicho en ese descargo, ejerciendo su derecho de defensa, después el Senado hubiese merituado lo que sucedió y su defensa y hubiese resuelto, me parece que hubiésemos llegado al mismo resultado, que hubiese sido la expulsión del cuerpo. Y ahí los que defienden la expulsión no te podrían decir, bueno, es una mera formalidad nada más. Sí. Si en los hechos lo vimos en Fraganti, él nos iba a decir cualquier cosa, nos ahorramos ese paso, que es lo que nos pedía también la ciudadanía de esto está claro que está cometiendo un delito, hay que resolver. Lo que pasa es que no es una mera formalidad, es la garantía de un derecho fundamental y un derecho humano básico, que cada vez que te acusen vos te puedas defender. Me parece muy interesante esta cuestión que estamos hablando porque había que cumplir con una formalidad. Andrés Gil Domínguez está diciendo, en todos los casos de lo que estamos conversando hay que cumplir con formalidades. O sea, en el caso de la expulsión al senador Cuéllar, se le da con la expulsión el material para que diga esto debe ser anulado. ¿Por qué? Porque no expuso esto que está diciendo, esto que dijo, esto que está poniendo en el amparo judicial, no lo expuso ante sus colegas senadores. Es una formalidad que dice Andrés Gil Domínguez, cualquier constitucionalista también supongo que opina como Andrés, que hay que cumplir. Del mismo modo, la cuestión del Poder Ejecutivo cuando viaja el presidente al exterior. Hay formalidades, Andrés, que hay que seguir. Estás diciendo lo mismo en los dos casos, ¿verdad? Sí, lo que pasa que en el supuesto de la cefalía temporal, el problema fue que no hubo traspaso de poder cumpliendo los procedimientos previstos, que es que existe un acto administrativo y un acta que está suscripta por el Secretario General de Gobierno. Y acá lo que no aconteció fue un traslado previo en donde se le explicase a Cuéllar cuál era la causal de sobreviviente de inhabilidad moral para que pudiese defenderse y después tomar la decisión. Y Andrés, una más. Tengo a Alfredo esperando hace un montón. Déjamelo hablar porque el pobre cada vez que quiere... Alfredo, ya no sé a qué querés contestarle, pero me interesa tu opinión. Bueno, no, yo lo que quiero decir es que es lamentable, es bochornoso y algo inédito de lo que ha pasado entre ayer y hoy. La verdad que la justicia va muy lenta, va muy lenta. Y no llegan los tiempos. Yo le decía ayer a los jueces, apuren el tranco, porque después a los muertos no se los puede juzgar y mucho menos, a los muertos no se los puede juzgar. ¿Qué quiere decir esa frase? A los muertos, no, ¿qué quieres decir? Mire, ¿cuántos políticos se murieron antes de ser juzgados? ¿Entendés? Es literal, no es una metáfora. Es literal. Pasa el tiempo. Hay que apurarla. A ver, lo que dijo la jueza, con todo respeto, la jueza Arroyo Salgado, ayer no llegó nada al Senado. No llegó nada, ninguna orden. Era todo público, eran las redes, pero no llegó ninguna orden. Eso hubiera ayudado muchísimo a lo que está pasando hoy. Si hubiera venido una orden de ¿A qué hubiera ayudado? No terminó de entenderlo, porque creo que era de público conocimiento que la jueza está requiriendo la extradición y que estaba, digamos, pidiendo que no tuviera fueros. No hubiera pedido no hubiera puesto en constancia, por lo menos lo que me dijeron, de los desafueros. ¿Cierto? Claro. O sea, como se le hizo al diputado debido, ¿se acuerda? El PRO no dio
los desafueros hasta que no se lo pidió la justicia. Ayer no hubo ningún requerimiento de la justicia. El requerimiento estuvo, pero lo que dice usted es que no llegó al Congreso. Yo, como a las 16 horas por ahí, pregunto, no me acuerdo a cuál de las autoridades de la Cámara, le digo, ¿tenemos el pedido de la jueza Arroyo Salgado? No, y si acá al Senado no ha llegado nada todavía. A mí desde la oficina, con más Alfredo... razón vamos por la suspensión. Y así habíamos quedado, vamos por la suspensión y no estoy... Pero a ver, quiero entender algo. Usted dice que si hubiera llegado lo que no llegó y lo que todos sabíamos, lo que pedía la jueza, lo que la jueza ordenó, si hubiera llegado formalmente, ¿se hubieran puesto de acuerdo a que hubiera a una decisión de suspensión? Pero se hubiera puesto de acuerdo, ¿hubieran tenido los votos, dice usted? No sé si hubiéramos tenido los votos, pero sin duda hubiera habido, por la suspensión hubiera habido más votos. No importa, pero a ver, usted entiende que si no lo que me dicen los que votaron la expulsión, incluso sus compañeros del PRO, es que si no había voto suficiente para la suspensión, no se lo iba a poder expulsar tampoco. Necesitamos los 2 tercios, en cualquiera de los casos necesitamos los 2 tercios. Pero si se caía, no llegaba a los 2 tercios la expulsión, había que ir por la suspensión. ¿Me explico? Lo entiendo perfectamente, pero tampoco sabemos si hubieran llegado con los votos. Esto es absolutamente así. El kirchnerismo decía que no. El kirchnerismo decía que no. Exactamente. A ver, a último momento se cambiaron muchos votos, ¿eh? Sí, claro. Pero justamente por eso, porque entiendo que porque no había número para la suspensión, Alfredo. Bueno, pero a ver, yo sigo con las botas puestas. ¿Me explico? Por una cuestión lo que dice el letrado, el doctor. A ver, ¿cómo vamos a ir a una de legislador pasamos a ser juez? ¿Entendés? Sí, estamos explicando lo que pasó, no nos ponemos de ningún lado, estamos explicando lo que pasó simplemente. Desde el Senado la información que había ayer es que efectivamente el pedido de desafuero llegó vía mail. Lo que entiendo que está diciendo De Angeli es que no llegó a tomar estado parlamentario. Cuando entra el desafuero que había llegado por correo electrónico, tiene que ingresar al sistema del Senado, ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí empieza el procedimiento. Ese estado parlamentario es el que probablemente todavía no estuvo ayer durante el día, pero en el Senado estaba ya. Les propongo escuchar a Villarroel. Villarroel habló de esta cuestión, Alfredo, habló de esta cuestión. A ver, María Laura, ¿cómo para decirlo? Bueno, el pedido de la jueza Arroyo Salgado, en el cual ella solicita el desafuero y el allanamiento, al momento en que estaba citada la sesión, no había ingresado por los canales legales. Como todos ustedes saben, yo soy abogada y por esa razón privilegio que la forma se cumplimente para que las decisiones luego no sean nulas. Hay una confusión acá y me parece... Espera, Alfredo, porque me parece importante escuchar la confusión. Estamos mezclando las cosas, Andrés. Sí, me parece que tenemos que distinguir entre lo que es el pedido de desafuero y que la Cámara vote el desafuero de los términos del artículo. El pedido de la jueza Arroyo Salgado. Cuando hay el pedido de un juez o jueza para que se le quite la inmunidad de arresto a un legislador, y esto opera a través del desafuero, artículo 70 de la Constitución, con una mayoría agravada. Eso es un tema. Interviene la justicia, se le pide el desafuero para que pueda ser privado de su libertad y se le quita el fuero de la inmunidad de arresto. Otra cosa es el artículo 66, que fue lo que se aplicó, que es la potestad o capacidad que tiene cada Cámara, de expulsar a sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente, que no tiene que estar vinculada, puede estar o no vinculada a una causa. No tiene nada que ver con lo de la jueza, dice usted. Absolutamente nada. La jueza pidió que no tenga más fueros, ya sea a través de la expulsión o de la suspensión, se puede evitar que tenga fueros. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Claro, pero para la decisión de los senadores era una determinante también. El saber que la justicia argentina estaba actuando en el camino de avanzar, pedir un determinante político. Claro. Alfredo, lo escucho. Bueno, hay un paso que está en una comisión de asuntos constitucionales, donde llegan los pedidos, ahí sacáis y eso pasa después al pleno. Eso no pasó eso. A ver, entonces, nosotros, yo creo que se dieron mal los pasos y ahora el senador en cuestión está haciendo uso de los errores que se cometieron ayer.
porque si hubieran ido los pasos, no con tanta, si hubieran cumplido los pasos institucionales del Senado y de la justicia, hoy no estaríamos hablando de este tema, no estaríamos hablando. Pero bueno, Ay, no, claro, está en viaje. Tanto le insistí a ver si podíamos hablar con él, porque es interesantísimo también escuchar. Ayer escuchábamos a Guadalupe Tagliaferri desde el Senado, que argumentaba por qué votaba la expulsión, una senadora del PRO. Y es interesantísimo escuchar por qué no quería votar la expulsión, no votó la expulsión un senador del PRO, o muchos senadores del PRO, como Alfredo De Angelis, y cuál es la argumentación. También es cierto que todo esto lo puede aprovechar Cuader, ¿no? Sí, lo que puede aprovechar Cuader es esta falla formal, procedimental, de no haberle garantizado el derecho de defensa previo a su expulsión del cuerpo. ¿Me puedo despedir de Alfredo o no lo escuchamos más? Ahí está Alfredo, hola. Quiero saludarlo, no lo escuché, lo dejé de escuchar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ustedes, a vos. Es lamentable lo que ha pasado en la Argentina, es lamentable esta cosa. Pero bueno, ojalá que podamos sacar ficha limpia, que no haya más corruptos, limpiar el Congreso de la Nación de los corruptos, como dije ayer, no importa de qué partido, pero para que de ahora en más, cuando pase un político, la gente le empiece a creer y no que lo piensa que son corruptos, y no somos todos corruptos. Hay gente muy valorada, de muchos valores en el Congreso de la Nación. Pero después están los otros. Ahora, ayer les decía yo, ¿cuál es el partido que tiene más legisladores y tiene más funcionarios imputados, procesados y condenados? ¿Cuál es? Y el partido que gobernó durante 20 años. Esos son. Entonces hay que limpiar el Congreso, hay que limpiar los gobiernos de estos corruptos. Para eso necesitamos leyes limpias. Ahora, ¿qué pasa? En el Senado, si se da todo esto, el kirchnerismo empieza a tener más fuerza. Y se va a complicar cada vez más. Alfredo, vez más limpiar el Congreso. Es lamentable lo que digo. Tengo que despedirlo, le agradezco un montón, de verdad, siempre. Muchas gracias. Está Gila aquí con algunas conclusiones sobre lo que estamos hablando. Bueno, lo primero es, el senador Cuader fue uno de los impulsores de ficha limpia, ¿no? Digamos, paradoja. Cosas a tener en cuenta, ¿no? Es muy interesante lo que estás recordando. Para tener en la cabeza y poner en el horizonte. La razón que se está exponiendo acá del derecho a la defensa frente al cuerpo de senadores es el único argumento que por ahora no está invocando el senador, ¿no? Digamos, entonces pareciera, y escuchando algunas defensas, pareciera que se están buscando formalidades para generar, yo te diría, como un manto protector. Y creo que una situación de fuerte sospecha sobre la clase política es un problema. Es un problema, y creo que eso explica por qué esa cantidad de votos que estaban dudosos, cuando decantó para la expulsión, yo creo que en un rapto de comprensión de la escena, el grueso del cuerpo de senadores votó la expulsión de Cuader. Creo que eso lo explica en parte. De hecho, las posturas como la de Angelis fueron posturas minoritarias, ¿no? Digamos, las que votaron en contra. Fueron 5 o 6 senadores, 6 senadores. Entonces, me parece que todos estos elementos también hay que Hay una tenerlos. demanda de la gente de terminar con la corrupción en la política que es una demanda a los gritos, porque estuvo en el voto en 2023, porque sigue siendo cuando ustedes conversan y hacen trabajos de opinión, encuestas, sigue siendo una de las 5 demandas la corrupción. Sí, y por supuesto, y además yo te voy a decir que todas las iniciativas de carácter antipolítico tienen más adhesión que la adhesión que tiene el gobierno. O sea que es algo que es transversal, es una demanda, la sensibilidad justicia, claridad, transparencia, es una demanda que está hoy en la sociedad, que trasciende las posiciones políticas de los electores, de los ciudadanos, y que creo que estas cosas vienen a empastar, a enturbiar esa demanda, ¿no? Yo creo que el efecto final de toda esta discusión, todas estas formalidades que estamos teniendo es, ¿están tratando de buscar cómo protegerlo? O sea, que se puede, me pregunto si no va a haber una lectura en ese sentido. Bueno, lecturas bien distintas, acabamos de escuchar, de Andrés Gil Domínguez y de Gila Vilker. Gila dice, están tratando de protegerse entre ellos, están tratando de proteger a Cuader. Pregunto, Es una no pregunta. sé. Y Andrés dice,
hay que cumplir con lo que dice la Constitución. Sí, porque eso es lo que te da la mayor garantía posible, que las decisiones que vos tomes después no sean impugnadas por vicios de procedimiento. Estamos siguiendo lo que pasa en el Congreso, estamos siguiendo los allanamientos.